Sentí que algo estaba mal en mi despacho. Entonces fingí que estaba de viaje y me escondí. Mientras observaba desde lejos, el vigilante tocó mi hombro y dijo: «Espera hasta que amanezca y sabrás». Nunca he sido mujer de supersticiones ni de sensaciones sin fundamento. Siempre me consideré práctica, racional, formada en la escuela de la vida y en la disciplina silenciosa de las oficinas públicas donde trabajé más de 30 años. Pero hubo una época, la que estoy por contar, en la que la razón se me escapó entre los dedos, como si el aire en mi despacho hubiera cambiado de textura, volviéndose más pesado, más espeso, más difícil de respirar. Hoy, con todo lo que sé, me gusta pensar que aquella sensación era una advertencia, un aviso tenue, casi imperceptible, para quien aún quería creer que los compañeros son leales, que los amigos no conspirarían contra una mujer que nunca les había hecho mal. Pero por aquel entonces yo no entendía nada. Solo sabía que algo estaba mal, mal de verdad. Mi nombre es Elvira Salcedo, aunque en la oficina todos me llamaban Doña Elvira, con una mezcla de respeto y cariño. Había llegado a ese edificio gris hace 3 décadas, cuando todavía tenía fuerzas, ilusiones y un cuaderno nuevo que llevaba en la cartera para apuntar todo lo que debía aprender. Con los años, terminé ocupando el despacho del fondo, un espacio modesto pero luminoso, donde el sol entraba por la ventana de la derecha, justo cuando yo llegaba con mi café. Por eso lo noté desde el primer día, la luz había cambiado. No era cuestión del sol ni de la estación del año, era otra cosa. La claridad entraba torcida, como si atravesara un filtro invisible que la ensuciaba. Me descubrí observando el aire, esperando ver el rastro de algo moviéndose, pero no encontré nada. Aún así, cada mañana la sensación crecía, como si hubiera un intruso en mi escritorio, una sombra gastada entre los cajones. La primera vez que me atreví a comentarlo fue con Rosa, la secretaria del área contigua. «Debe ser cansancio, doña Elvira», me dijo, sin levantar la vista del teclado. «A veces a mí también me pasa». Pero yo sabía que no era cansancio. Lo supe cuando encontré mi agenda movida 2 centímetros a la derecha, cuando hallé una carpeta que había dejado dentro del archivero encima de mi mesa al amanecer siguiente, cuando una noche, después de quedarme trabajando hasta tarde, me pareció escuchar pasos detrás de la puerta, lentos, deliberados. Y sin embargo, cada vez que abría, no había nadie. Decidí mantener la calma. A esas alturas de mi vida, yo ya había pasado por tormentas verdaderas, el cierre del departamento de contabilidad en el 98, la muerte de mi marido, los recortes de personal que casi me dejan sin empleo. Aquello parecía pequeño en comparación, solo que no lo era. La sensación en mi despacho crecía como un huésped indeseado. A veces me estremecía al entrar, otras veces, al escribir, tenía la impresión de que alguien me observaba desde la esquina, justo donde la luz no llegaba bien. Un día, después de hacer inventario de unas carpetas que debían entregarse al departamento legal, conté menos documentos de los que había registrado la tarde anterior. Me senté, respiré hondo, hice un recuento de memoria. Nada. Las hojas estaban desaparecidas. Para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo, ya habían pasado semanas. Semanas en las que mis compañeros me dirigían miradas raras, rápidas, como si compartieran un secreto. Y yo no sabía cuál era ese secreto. Una tarde, mientras revisaba unos expedientes antiguos, sentí por primera vez una punzada de miedo real. No imaginario, no exagerado, miedo auténtico. Fue al abrir mi cajón. Allí, sobre mis carpetas cuidadosamente ordenadas, alguien había dejado un sobre amarillo sin remitente, sin sello, sin nada que indicara su origen. Dentro, solo había una nota escrita a mano: «Alguien sabe lo que hiciste». Me quedé paralizada, no porque fuera cierto. Yo nunca había hecho nada de lo que avergonzarme, sino porque aquello confirmaba que había una mano invisible moviéndose a mi alrededor, cada vez más cerca. Ese mismo día tomé la decisión: o fingía desaparecer, o me desaparecerían ellos. A la mañana siguiente, entré en la oficina con mi mejor actuación. Sonreí, saludé, incluso llevé galletas para compartir, cosa que no hacía desde la Navidad anterior.
En la sala de descanso anuncié la noticia: me voy unos días. Un viajecito corto. Necesito despejarme. Rosa fue la primera en reaccionar. Pero doña Elvira, ¿y el cierre de trimestre? Lo adelantaré hoy, respondí, y antes de que nadie pudiera hacer más preguntas, añadí: no se preocupen, ya todo está coordinado. Las miradas se cruzaron entre ellos. Intercambiaron gestos silenciosos que me confirmaron que mi sospecha no era paranoia, había algo que no querían que yo supiera. Pasé el resto de la mañana empacando documentos en mi bolso, fingiendo llamadas de hotel y buscando vuelos inexistentes. A la tarde, apagué las luces del despacho, dejando todo tal como estaba para que pensaran que no volvería en varios días. Lo que ellos no sabían era que dormiría esa noche en el edificio, en un pequeño cuarto de intendencia que casi nadie usaba, oculto entre los archivos antiguos. Desde allí, vigilaría, descubriría qué era lo que estaban tramando, y quién estaba detrás de todo. La noche cayó rápido. Comí unas galletas que guardaba en mi bolso, me tapé con una manta vieja que encontré en un estante y esperé. A medianoche, escuché los primeros pasos, luego voces, luego silencios demasiado largos. Salí del escondite con sumo cuidado. Las luces del pasillo estaban apagadas y el eco de los pasos resonaba hacia mi despacho. Avancé en puntas de pie, sosteniendo la respiración como si fuera capaz de hacerme invisible. La puerta de mi oficina estaba entreabierta. De dentro salía una luz cálida, amarillenta, de linterna. Me escondí detrás del archivador del pasillo. 3 figuras estaban dentro. No distinguía sus rostros, pero reconocía la forma en que se movían nerviosos, susurrando, abriendo mis cajones. Tiene que estar aquí, dijo uno. Pero ¿y si se la llevó? No, ella no sabe nada. ¿Y si sospecha? No es tan lista. Aquella frase me ardió. No es tan lista. Respiré hondo, obligándome a no salir a increparlos. Tenía que esperar. Tenía que entender qué buscaban. Y entonces, alguien colocó su mano en mi hombro. La piel se me heló. Me giré con un sobresalto reprimido y me encontré con el vigilante nocturno. Don Marcelo, un hombre robusto, silencioso, de bigote tupido y ojos hundidos. Lo conocía desde hacía años. Nunca hablaba mucho, pero siempre había sido amable conmigo. Esa noche, sin embargo, su rostro parecía tallado en piedra, y con una voz que nunca antes le había escuchado dijo: espera hasta que amanezca y sabrás. Cada sílaba cayó como un golpe. Quise preguntarle qué significaba, por qué me decía eso, qué sabía él que yo no sabía. Pero antes de poder articular palabra, él llevó un dedo a sus labios y negó lentamente con la cabeza. Me indicó que me alejara, y así lo hice, aunque con las piernas temblorosas. Marcelo entró al pasillo, caminó como si fuera parte de la oscuridad misma, y los otros 3 dentro de mi despacho no lo escucharon acercarse. Yo regresé al cuarto de intendencia, donde pasé el resto de la noche en vela, esperando a que el amanecer revelara aquello que él me había prometido. Nunca una noche me había parecido tan larga. Cuando el reloj del pasillo marcó las 5 de la mañana, escuché algo que me erizó la piel, un trueno seco. No un disparo, no un golpe humano. Un ruido metálico, fuerte, como si un mueble entero hubiera sido derribado. Corrí hacia afuera, la puerta de mi despacho estaba abierta de par en par. Los papeles estaban por el suelo, las sillas tiradas, y los 3 compañeros, Rosa, Guillermo y Mateo, estaban inmóviles, quietos, con el rostro desencajado. No heridos, no muertos, solo paralizados por el miedo. En el centro del cuarto, Marcelo estaba de pie. Tenía algo en la mano, un pequeño dispositivo metálico, como una grabadora antigua. Apretó un botón y se escuchó mi voz, pero era un montaje, frases que yo nunca había dicho, órdenes que jamás hubiera dado, declaraciones inventadas. Era un plan, un montaje cuidadosamente preparado, un arma para culparme de algo que yo no había hecho. Querían usar esto para despedirte sin indemnización, dijo Marcelo, sin mirarme. Iban a entregarlo al director hoy mismo. ¿Por qué?, pregunté, con la garganta cerrada. Porque no soportaban que fueras mejor que ellos, que llevaras más años, que supieras más cosas. Me acerqué a Rosa. Tenía lágrimas en los ojos. Era solo, por si llegaban los recortes, balbuceó. No queríamos hacerte daño. Guillermo no podía hablar.
Mateo tenía la cara hundida entre las manos. Yo, en cambio, sentí que todo dentro de mí se detenía. La confianza, el cariño, la historia compartida. Se rompió de un solo golpe. Cuando el reloj marcó las 6 en punto, el sol entró por la ventana de mi despacho, iluminando el desastre, la mentira, la traición, y yo no podía creerlo. Mis compañeros, mis propios compañeros, habían conspirado contra mí durante semanas, quizá meses. Yo, doña Elvira, que siempre pensó que el trabajo se hacía en equipo, que el respeto se ganaba con los años, que la lealtad aún existía, me encontraba mirando la peor cara de todo aquello que había defendido durante mi vida laboral. Marcelo llamó al director antes de que ellos pudieran reaccionar. Contó todo, entregó las grabaciones, mostró pruebas de que habían manipulado documentos, movido archivos, alterado mi agenda y grabado mi voz para construir un caso falso. Los 3 fueron suspendidos de inmediato. Después, despedidos. Yo no celebré, no podía. Pasé semanas tratando de volver a entrar en mi despacho sin sentir un vacío en el estómago. La luz volvió a ser la de antes, clara, limpia, pero yo ya no era la misma. Nunca supe por qué Marcelo decidió ayudarme. Cuando intenté agradecerle, solo me respondió, no era justo, y yo no trabajo con injusticias. Después de eso no volvió a hablar del tema, ni siquiera cuando renunció un año después para irse a vivir al campo. A veces, cuando cierro los ojos, puedo escuchar aún su voz grave diciendo aquella frase que marcó el comienzo del final, espera hasta que amanezca y sabrás. Y tenía razón, el amanecer llegó, la verdad se reveló, y yo supe, demasiado tarde, que no siempre los enemigos vienen de afuera. A veces, los enemigos se sientan a nuestro lado, toman café con nosotros, nos desean buenos días, y mientras lo hacen, conspiran para destruirnos. Tardé varias semanas en volver a caminar por los pasillos sin mirar por encima del hombro. Aunque la investigación interna había terminado y la justicia laboral había hecho su parte, yo seguía sintiendo que algo en el aire había cambiado para siempre. Mi despacho fue ordenado de nuevo. Reacomodé cada carpeta, cada bolígrafo, cada hoja, como si el orden externo pudiera reparar el desorden interno. Pero había una grieta, un hilo invisible entre mi pecho y la puerta, que vibraba cada vez que alguien pasaba. No podía evitarlo. Habían violado mi espacio, habían violado mi confianza, habían violado la quietud que me habían tomado toda una vida construir. Y aunque la traición había sido descubierta, aunque los culpables estaban fuera del edificio, aún quedaba algo más. Lo sentía. Marcelo lo sabía. Yo lo veía y su mirada cuando de vez en cuando pasaba por mi puerta durante las rondas nocturnas. Me saludaba con esa seriedad impenetrable, como si existiera una capa de realidad que solo él pudiera. Yo, en cambio, ya no dormía igual. La noche en que encontré las grabaciones alteradas y vi a mis compañeros paralizados frente a la verdad, había marcado un antes y un después. Pero la historia no había terminado. No completamente. Lo descubriría pronto. Fue un martes por la tarde, justo cuando intentaba terminar un informe, cuando el sobre apareció. No sé si alguien lo dejó cuando salí al baño, o si lo deslizaron bajo la puerta aprovechando que hablaba por teléfono. Sea como fuere, al regresar a mi escritorio lo vi ahí acostado sobre mi teclado, tan inocente y tan ominoso como el primero que había recibido meses atrás. Respiré hondo. Me acerqué lentamente. Lo abrí. Esta vez no era una nota breve. Era una hoja entera, escrita en letra cuidada, casi elegante. Elvira, yo también sé la verdad, y sé que no te la han contado completa. El corazón se me aceleró. Tú crees que el plan terminó. Tú crees que eran solo 3, pero hay más. Muchos más. Me senté, sentí un sudor frío recorriendo mi nuca. Y alguien no quiere que descubra su nombre. El resto de la hoja estaba en blanco, volví a leerla 1000 veces. Se trataba de una broma cruel, de alguien que aún trabajaba allí y que quería aprovecharse del daño emocional que yo aún cargaba.
¿O este era algo más? Recordé lo que Marcelo había dicho esa noche, la manera en que había aparecido detrás de mí en silencio absoluto, como si hubiera estado vigilándome, como si él también hubiera sabido algo, antes de que yo lo supiera. Guardé la carta en el cajón más profundo de mi escritorio. Esa noche, cuando Marcelo pasó, lo llamé. ¿Puede venir un momento, por favor? Entró. Cerró la puerta detrás de él, y esperó en silencio. Extendí la carta sin decir una palabra. La leyó. No movió un músculo. Pero cuando terminó, algo en su mandíbula se tensó. ¿Sabe quién la dejó? Pregunté. Él negó con la cabeza. No, pero sí sé algo. Se inclinó hacia mí, apoyando las manos en mi escritorio. Doña Elvira, no se confíe. La mitad de lo que vio aquella noche fue solo la superficie. Sentí un escalofrío. ¿Qué quiere decir? Susurré. Él inspiró hondo. Que los 3 despedidos no eran los únicos involucrados en su caso. Ellos eran solo la punta del iceberg. Mi respiración se detuvo. Entonces usted sabía más, dije lentamente. Marcelo no respondió. Se incorporó. No puedo hablar aquí, no enfrente de estas paredes. Y se marchó. Corrimos por el pasillo, manteniéndonos en las sombras, mientras escuchábamos pasos acelerados y voces tensas detrás de nosotros. Guarden todo. Ella no puede enterarse. Rápido. Cierren el cajón. ¿Dónde está la llave? Aquí, aquí. Mi corazón latía como un tambor dentro de mis oídos. Marcelo me arrastró hacia la escalera de servicio, una puerta gris que apenas se usaba. ¿A dónde vamos? Pregunté jadeando. A un lugar donde ellos no pueden seguirnos, respondió. Al archivo muerto. Un escalofrío recorrió mi espalda. El archivo muerto era un sótano olvidado, lleno de polvo y cajas sin catalogar. Nadie bajaba ahí, ni siquiera intendencia. Las luces parpadeaban, los pasillos eran angostos, y el silencio era abrumador. Pero si allí había respuestas, yo tenía que saberlas. Bajamos por las escaleras. El eco de las voces en mi despacho aún se escuchaba arriba. Cuando llegamos a la puerta del archivo muerto, Marcelo sacó una llave vieja de su bolsillo. ¿Qué hace usted con esa llave? Pregunté, sorprendida. Marcelo me miró con gravedad. Doña Elvira, yo llevo años guardando cosas que nadie más quiere ver, o que nadie más debería encontrar. La puerta chirrió al abrirse. El aire adentro estaba helado. Entramos. El sótano estaba iluminado por una sola lámpara. Las sombras eran largas, deformes, parecía que se movían por sí solas cuando caminábamos. Marcelo avanzó entre los estantes oxidados, con pasos lentos, como si supiera exactamente a dónde iba. ¿Qué busca? Pregunté. Lo que ellos creen que usted encontró, respondió. Nos detuvimos frente a un archivador metálico con el número 113B. Marcelo abrió el cajón inferior. Sacó una carpeta azul, la misma que uno de los implicados llevaba en mi despacho hacía minutos. Esa es, comencé. La original, dijo Marcelo. La que desapareció el año pasado. La que nadie encontró. Mis manos temblaban. ¿Por qué la tiene usted? Marcelo suspiró. Porque la encontré tirada una noche, en el área de reciclaje. Alguien intentó destruirla, pero no terminó el trabajo. Me miró directo a los ojos. Yo decidí guardarla. No sabía qué contenía, pero olía a problemas. Y ahora entiendo por qué. Me entregó la carpeta. Mis dedos rozaron el cartón frío. La abrí, y ahí estaba, la verdad. Gráficas, transacciones, firmas, irregularidades, pagos duplicados, desvíos a cuentas sin nombre, autorizaciones falsas, y todo con un patrón claro. Y entre las firmas, una que reconocí. Mi pulso se detuvo. No, murmuré. Marcelo asintió lentamente. Sí, sentí el peso del mundo caer sobre mis hombros. La firma pertenecía al director general. La segunda, a Rosa. La tercera, a Guillermo. La cuarta, a un apellido que no había visto en mucho tiempo. Y la quinta, no podía creerlo. La quinta era de alguien que jamás imaginé.
Ella no podía, susurré, con la vista nublada. Marcelo bajó la mirada. Su mejor amiga, doña Elvira, la señora Camila Estrada. Sentí un golpe seco en el pecho. Camila, mi Camila, la mujer con la que había compartido almuerzos, risas, confidencias, la que había estado conmigo cuando murió mi esposo, la que siempre decía que yo era su roca. No, repetí, ella no haría esto. Lo hizo, dijo Marcelo con suavidad, y por eso querían destruirla a usted. Usted era la única que podía notar que esa firma no coincidía con la de hace 3 años. Usted era la única que conocía bien su caligrafía. Usted era la única que podía atar cabos. Mis manos temblaban. El archivo muerto parecía más frío, más silencioso, más pesado. Entonces oímos pasos. Los dos nos giramos al mismo tiempo. Alguien estaba bajando las escaleras, lentas, implacables. Nos encontraron, dijo Marcelo en un susurro. Apagó la lámpara. Quedamos sumidos en la oscuridad total. Los pasos siguieron acercándose. Uno, otro más. Yo sostuve la carpeta contra mi pecho. Marcelo se puso delante de mí como un escudo silencioso. La puerta del archivo muerto se abrió lentamente, dejando entrar un halo de luz amarilla. Y allí, en el umbral, apareció la silueta de una mujer, alta, delgada, erguida. La reconocí al instante. Elvira, dijo la voz de Camila, suave como siempre, pero cargada de algo que nunca le había escuchado antes. Así que ya lo sabes todo. Mi sangre se congeló. Su sombra avanzó un paso más, y yo entendí, al fin, lo que aquella carta quería decir. Había más, mucho más, y la traición que había vivido, aún no había terminado.